Al Punto con Tony Flaquer. Hola Tony, ¿cómo estás? Estamos bien, Andrés, gracias. Tony, hoy hablaremos acerca de la iglesia, un tema muy relevante. Aquí va la primera pregunta. ¿Cuál consideras que es el propósito fundamental de la iglesia en la actualidad? El propósito de la iglesia actualmente debe ser o debería de ser el mismo propósito del Dios que la diseñó. Los propósitos de Dios no cambian. Dios diseñó la iglesia para que fuera columna y baluarte de la verdad, para que fuera la portadora del Evangelio de Cristo y llevase el Evangelio de Cristo a todas las naciones, discipulando a las personas a las cuales se le lleva ese Evangelio y enseñándoles las cosas que Jesucristo mandó. Esa es la labor, esa es la misión fundamental de la iglesia. Hay iglesias que sí, que están siendo fieles a ese mandato y que están haciendo un esfuerzo extraordinario. Conocemos muchísimas iglesias que realmente creo que van a recibir del Señor esa encomendación de bien, buenos siervos y fieles, porque están haciendo su trabajo. Desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es la mayor herejía que enfrenta la iglesia en estos tiempos? Creo que la mayor herejía de nuestros tiempos es la herejía antropológica. Porque la iglesia está enfrentando, ha habido en las diferentes etapas de la iglesia diferentes tipos de herejías que han tenido que ser combatidas. En el siglo IV las herejías cristológicas, luego en el siglo XIX las herejías que tenían que ver con la inspiración verbal plenaria de la escritura, la autoridad de las escrituras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el día de hoy, siglo XXI y finales del siglo XX, sobre todo finales del siglo XX y principios del siglo XXI, yo creo que la herejía emergente que ha copado prácticamente todo ha sido la herejía antropológica, que es la herejía que básicamente está cuestionando el diseño de Dios del hombre, su sexualidad y su propósito. ¿Cuál es el propósito del hombre? Y el propósito, vamos a decir, la diferenciación de sexos que Dios hizo. Es una especie de rediseño del hombre, lo que se está haciendo en la sociedad actual y que lamentablemente ha afectado a muchas iglesias. Por ejemplo, las agendas homosexuales. Cómo han afectado a muchas iglesias que han claudicado ante el avance de esas agendas, porque ciertamente esas agendas han sido acompañadas de unos planes de mercadeo extraordinariamente buenos a través de grandes medios de comunicación que se han convertido en la narrativa, digamos, dominante de nuestra sociedad. Y obviamente la iglesia que no se pliega a eso paga un costo social, pero a la vez, a la larga, las iglesias que van a prevalecer son las iglesias verdaderas que van a prevalecer en la verdad. Son aquellas iglesias que permanezcan dentro del modelo de lo que Dios ha mandado. Yo creo que esa es la principal herejía que nosotros estamos enfrentando en este tiempo. Hablando de la división de la iglesia, ¿cuáles crees que son las causas principales de esta fragmentación hoy en día? Creo que hay muchas razones por el tema de las divisiones. Primeramente, yo creo que una de las principales razones para que divisiones se produzcan en la iglesia es una ausencia, una ignorancia sobre la eclesiología que hay en muchas iglesias. O sea, una ignorancia eclesiológica que implica que las personas no conocen su rol dentro de la iglesia ni conocen el rol del liderazgo dentro de las iglesias. Personas que no conocen la misión de la iglesia y que no conocen para qué están en la iglesia. Entonces, como ha habido un abandono de las escrituras, un desconocimiento de la eclesiología, cada quien se inventa un plan de mercadeo o un plan de acción o digamos metas para esa iglesia que no necesariamente son las que están en la palabra de Dios. Y cada quien tiene una idea de lo que debe ser una iglesia. Y cada quien tiene una idea. Y también, obviamente, también hay mucho de declinación espiritual. Cuando las divisiones se producen es porque esa iglesia no está siendo nutrida correctamente en la palabra de Dios y no está siendo instruida para que cuando vengan los embates que normalmente vienen y atraviesan por las iglesias, esa iglesia puede resultar
digamos, no destruida, sino más bien fortalecida, aún a pesar de las divisiones. Porque hay que tener en claro una cosa, las divisiones van a venir a todas las iglesias probablemente, pero muchas iglesias van a pasar por esas situaciones. El problema es que esa división te puede fortalecer o te puede destruir completamente, dependiendo de si la mayoría de esos miembros, el liderazgo de esa iglesia está fundamentado en la palabra de Dios y claro en cuanto a lo que es la misión de la iglesia. A veces las divisiones se producen porque la iglesia no entiende cómo debe funcionar un liderazgo eclesiástico y elige personas para el liderazgo eclesiástico que no son competentes, que no están siendo conformados a lo que la palabra de Dios envía a ser liderazgo. Otra causa de divisiones en la iglesia es cuando no hay una disciplina eclesiástica apropiada. No se preserva la santidad dentro de las iglesias. Y esas iglesias pues entonces empiezan a nutrir el pecado y acumular pecado dentro de esas iglesias y definitivamente a la larga van a ser iglesias donde el Espíritu Santo va a ser contristado, van a ser iglesias donde el diablo va a ganar ventaja y sus maquinaciones también, si no se pone cotos, si no se ponen límites a ciertos pecados, como puede ser un pecado de chisme, por ejemplo, que corre en una iglesia y que crea esas divisiones. Creo que esa es una de las principales causas de esa situación. ¿Qué pasos prácticos crees que los creyentes pueden dar para hacer una iglesia más integrada y unida? Mira, lo primero que yo creo que para fomentar una iglesia integrada y unida es volver a las escrituras, a las raíces, ¿verdad? Hay tres cosas que la tercera carta de Juan nos habla sobre las iglesias, y es que hay tres señales de una iglesia buena y saludable: la verdad, la fe y el amor. Esas tres cosas deben ser cultivadas de una manera muy especial en la iglesia. La verdad, porque eso es lo que sostiene todo. Y dentro de ese plan de conocer la verdad, yo creo que es importante que las iglesias sean fortalecidas en su eclesiología, en el conocimiento de qué es lo que es una iglesia y para qué Dios quiere las iglesias en el mundo. Lo segundo, en la fe, es decir, en las verdades, las doctrinas que contiene el Evangelio. Porque una iglesia sólida es una iglesia que se va a predicar a sí misma el Evangelio constantemente y que va a enseñar a sus miembros a predicarse a sí mismo el Evangelio constantemente para enfrentar nuestro pecado, para corregir errores y para nosotros mantener un sano juicio de hacia dónde nos tenemos que dirigir. Y lo tercero, y no menos importante también, es el amor, ¿verdad? Y el amor es cultivar el amor, la unidad los unos con los otros. Y por eso es tan importante que las iglesias sean congregaciones donde se practique de muchas formas el avivar el amor entre los hermanos. Una de las formas de hacerlo no solamente son los cultos de adoración los domingos, donde nos vemos o saludamos, hablamos, pero también los grupos pequeños, por ejemplo, son una forma de nosotros fomentar ese amor los unos por los otros. O cuando la iglesia hace partícipe a sus miembros, digamos, de las necesidades de los otros en el cuerpo de Cristo, también es una forma de nosotros poder mantener ese amor los unos por los otros, porque nos estamos preocupando por los problemas de los demás. Eso ocurre mucho en los cultos de oración, por ejemplo, donde nos damos cuenta de las necesidades de la iglesia, cómo podemos participar de esas necesidades, cómo nosotros podemos ayudar, integrarnos en aliviar la carga de otros santos o en ayudar a otros a través de las tribulaciones que están pasando. En una era de creciente liberalismo, ¿de qué manera podemos mantener un equilibrio entre los peligros de la libertad cristiana y el legalismo? Mire, el apóstol Pablo trata esos temas cuando le habla a los corintios, una sociedad donde precisamente había ese tipo de problemas. O sea, había personas con un trasfondo judío que tenían ciertas formas de ver las cosas y de vivir lo que ellos entendían era la mejor forma de vivir la vida cristiana, otros que venían de un trasfondo pagano. ¿Cómo encontrar el equilibrio para que haya unidad en una iglesia y no se caiga ni en un lado ni en otro lado? Y el equilibrio siempre lo vamos a encontrar nosotros en el conocimiento de la verdad. Lo primero es que la libertad cristiana, y esto para los que quieren
se sienten con libertad cristiana, no debe ser nunca ejercida a costa de dañar al hermano que tú tienes alrededor tuyo. Y tu libertad tiene un límite. La libertad es que tú no hagas daño a tu hermano. O la libertad tiene otro límite, y es que tú no dañes tu conciencia, que lo que tú estés haciendo no turbe tu conciencia, porque lo que no proviene de fe, dice la palabra, es pecado. Y todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo me conviene. Y todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa. La libertad tiene límites, ¿verdad? Entonces, por un lado está eso, el yo no usar mi libertad para dañar al hermano. Y por otro lado está el tema del legalista que quiere imponer sus criterios a las demás personas, que también el apóstol Pablo le llama la atención, porque ese hermano no es señor del otro hermano, dice Pablo. Él tiene un señor, y es el mismo señor tuyo, y él tiene su conciencia, y él está lidiando con Dios. O sea que nosotros debemos de ser en estos escriturales y no poner leyes donde Dios nos la ha puesto. Ahora, si ese hermano está violando la ley de Dios, nuestro deber es acercarnos a ese hermano, hablar con ese hermano y tratar con ese hermano. Pero si se trata de un asunto de lo que yo estoy interpretando, yo creo que sería muy bueno que nosotros, como creyentes, primeramente nos pusiéramos en oración, buscáramos en la palabra de Dios si hay algún principio que señale a ese hermano como un pecador por lo que él está haciendo, o que veamos algún peligro en la forma en que él está conduciendo eso. Quizás eso debemos llevarlo a otros hermanos más maduros en la fe, o pastores, para consultar si eso que yo estoy viendo en esa persona, aunque no le dé su nombre, ¿verdad? Es algo realmente pecaminoso. Y quizás al final tú termines diciendo, no, pues esto no vale la pena. Pero lo que sí nos debe regir, si eres tú una persona que tiendes hacia sentirte libre en el uso de tu libertad cristiana, es la ley del amor, que me hace restringirme para yo no acercarle al hermano. Y si eres un legalista, ¿verdad?, también aplica la ley del amor. Mira a ver realmente si tú no estás imponiendo cargas o quieres imponerle cargas a otros que ni tú mismo a lo mejor puedes llevar, y que no tienes razón en eso, porque no hay un fundamento bíblico para tú poner esa carga en otra persona.